Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer estas lindas sandalias en diferentes tallas. Vamos a estar trabajando con talla de prematuro, pero también les indicaré las instrucciones para hacerlo en talla de 0 a 3 meses o un poquito más grandecitas. Pueden hacerla en las combinaciones que prefieran y son realmente muy bonitas. Espero que puedan hacer este tutorial y disfrutar de tener unas lindas sandalias para bebé. En esta ocasión voy a estar utilizando dos colores de hilo. Pueden utilizar los colores que ustedes prefieran y el grosor que prefieran también. En mi caso, como este hilo es un poco más fino que este, voy a utilizar dos hebras de este y una sola hebra de este. Este es para la parte de abajo de la suela y este para arriba las tiras. Entonces, después que tengan el hilo de su elección, van a escoger un ganchillo un poco menor que el recomendado. En mi caso estaré utilizando un 3.5 milímetros. Aparte de esto vamos a utilizar marcadores de puntos, aguja lanera, dos botones. Yo voy a estar utilizando estos que son como en forma de perlitas. También tenemos aquí hilo y aguja para los botones y tijeras. En fin, vamos a ver entonces estas pequeñas sandalias se componen de piezas. Vamos a tejer una pieza para las suelas, dos tiras aquí que van aquí en forma de X y otra tira para el botón. El botón va cosido aquí a una de las tiras y todas las tiras se tejen por separado y después se unen. Entonces vamos a verlo. En mi caso voy a empezar a tejer con este color crema aquí. Entonces, como les mencioné, voy a tejer con dos hebras. Entonces voy a coger esta del centro y una de afuera y ya tengo aquí mis dos hebras. Si ustedes tienen dos madejas, también pueden utilizarlo por separado, no importa. El asunto es tener dos hebras de hilo así juntas para que la suela no quede más sólida. Comenzaremos esto haciendo un nudo deslizado. Sujetamos a nuestro ganchillo y tejeremos aquí 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. En esta ocasión yo estaré tejiendo una talla para prematuro. Entonces, en caso de que quieran una talla de 0 a 3 meses, en vez de hacer 8, van a hacer 9 o 10 cadenas. En mi caso estoy utilizando 8 más 1, 9 cadenitas y comienzo ahí haciendo punto bajo. Comienzo con punto bajo y voy a hacer punto bajo en toda la vuelta. Entonces voy tejiendo uno en cada espacio, voy tejiendo puntos bajos. Cada una de las cadenitas voy tejiendo puntos bajos. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar aquí arriba en la i desplegable una serie de videos cortos donde te explico los puntos básicos. Entonces puedes ir allá y después regresar a este video en tal caso. Muy bien, aquí en la primera cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya tengo uno, me faltan 2. Tenemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Este hilo del inicio lo voy a poner aquí para irlo escondiendo. Entonces ya tejimos todo este lado de la cadena, ahora vamos a tejer por este lado. Si notan, esta es la cadenita. Vamos a tejerla del lado contrario. Entonces vamos a ir buscando los espacios de las cadenas y tejemos puntos bajos. Si tejen con una sola hebra les va a quedar más suave esta suela. En mi caso queda así más sólida porque, como les expliqué, yo estoy tejiendo con doble hebra.
Cuando lleguemos aquí a esta otra orilla ya teníamos uno, vamos a hacer dos más en ese espacio. Muy bien, llegado a este punto, ya este chin que me quedó aquí lo voy a quitar. Y voy a contar los puntos. Entonces ahí en el primero que hicimos vamos a deslizar, punto deslizado, y entonces comenzaríamos nuestra segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a tejer puntos bajos igual, siempre estamos tejiendo en puntos bajos, pero vamos a hacer aumento en los bordes. Entonces aquí vamos a hacer 3 aumentos, 1, 2 y 3, y de este lado también vamos a hacer 1, 2 y 3. Se los explico así para que sin importar cuántas cadenas hagan en el inicio, les quede igual. Entonces voy a comenzar haciendo punto bajo ahí en el mismo espacio y voy a hacer mi primer aumento. Entonces en el mismo espacio voy a hacer un segundo punto bajo. Así nos quedan un aumento de puntos bajos ahí. Las siguientes 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a ser puntos bajos solos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos bajos normales, hacemos los 3 aumentos. Entonces voy a hacer aquí un aumento de puntos bajos. Otro aumento de puntos bajos y un tercer aumento de puntos bajos. Tenemos los 3 aumentos, 1, 2, 3. Entonces volvemos y tejemos, aquí hicimos 6, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos normales. Muy bien, entonces al principio habíamos hecho un aumento, entonces solamente nos quedan hacer 2 aumentos. Entonces voy a hacer aquí un aumento. Y 2 aumentos. Y con el del inicio ya tenemos 3. Entonces ya podemos cerrar aquí en el primer punto bajo con punto deslizado. Para la tercera vuelta vamos a hacer aumentos solamente en los bordes de nuevo, pero vamos a hacer aumentos cada un punto. Entonces serán 3 en totales, pero cada tendrán un punto bajo de separación. Entonces comenzamos aquí en el primero y hacemos punto bajo y hacemos nuestro primer aumento. Hacemos un aumento ahí y vamos a tejer 7 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento, siguiente un punto bajo. Entonces ven que ahí hay un aumento y un punto bajo normal, lo vamos a repetir 3 veces. Entonces siguiente será un aumento, siguiente un punto bajo, siguiente aumento, siguiente punto bajo. Muy bien, si contamos aquí vamos a tener 3 aumentos separados de un punto. Tenemos 1 aquí, 2 aquí y 3 aquí. Muy bien, seguiremos aquí haciendo 7. Tenemos 1, nos faltan 6 puntos bajos normales. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces repetiremos esta secuencia de aquí en este extremo. Entonces vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Entonces tenemos aquí un aumento, 2 aumentos y el que hicimos al comienzo 3 aumentos. Entonces ya podemos deslizar aquí en el primer punto bajo.
Y tenemos aquí ya la suelita. La pueden dejar así si quieren, pero para poder coser las tiras que queden más bonitos, vamos a hacer una vuelta pero en punto deslizado. Esto para poder sujetar las tiras de este punto deslizado. Entonces en cada uno de los puntos vamos a hacer punto deslizado. Pasamos y hacemos punto deslizado. Siguiente, punto deslizado. Siguiente, punto deslizado. Y tratamos de que quede un poco flojo, no muy apretado, para que la suela no se nos deforme. Hemos llegado aquí al final, miren el punto deslizado, como queda en toda la vuelta. Muy bien, vamos a estirar aquí, no vamos a cerrar, sino vamos a estirar. Cortamos. Y con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder este sobrante. Estamos aquí, vamos a saltar este punto y en este vamos a atravesar de esta manera. Y pasamos aquí por dentro hacia atrás. Y ya podemos esconder por dentro. En este caso yo voy a esconderlo por aquí. Y cortamos el exceso de hilo. Muy bien. De esta pieza vamos a hacer dos piezas. Y aquí tengo listas las dos suelitas. Miren aquí, las dos suelitas. Y vamos a hacer ahora la parte de las tiras. Las tiras van a ser 3 para cada uno, entonces serán 6 tiras en total. Entonces vamos a ver, hay dos diferencias en las tiras. Están estas de adelante, son iguales, pero esta es diferente. Entonces son completos puntos bajos. En este caso vamos a estar utilizando el hilo rojo, pueden utilizar cualquier otro que les guste. Yo estaré utilizando una sola hebra y estoy utilizando un ganchillo 3.5 milímetros. Muy bien, entonces comenzaremos. Para las tiras de delante vamos a hacer 16 cadenas para que nos queden un total de 15 puntos bajos en cada vuelta. Saben que siempre hay una cadena extra, entonces 15 más 1, 16 cadenitas para comenzar. Vamos a comenzar haciendo 16 cadenas. Ya cuando tengan sus 16 cadenas, en la segunda cadena comenzamos a tejer en punto bajo. Hacemos punto bajo en toda la vuelta. Entonces vamos tejiendo en punto bajo. Cada espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo. Muy bien, al llegar al final de la primera vuelta simplemente vamos a subir con una cadenita, giramos y vamos a hacer sobre cada punto bajo otra fila de puntos bajos, comenzando en el primer punto. En este caso todas las vueltas nos están quedando de un total de 15 puntos bajos y haremos un total de 4 vueltas. Entonces ya estamos en la segunda, vamos a hacer 4 vueltas. Entonces de estas piezas vamos a hacer un total de 4 y ya tengo las 4 tiras, son 2 de cada zapatico. Entonces estas son para adelante, vamos a guardarlas y vamos a hacer entonces la tira que va detrás. Para la tira de atrás es así, va a tener como un ojal, va a ser un poquito más larga y más fina. Vamos a comenzar haciendo 18 cadenas. Para un total de 17 puntos bajos. Comenzamos en la segunda cadenita haciendo puntos bajos en toda la vuelta. En esta vuelta, igual que en la anterior, simplemente vamos a hacer puntos bajos en
toda esta vuelta hasta llegar a la primera cadena. Cuando lleguemos al final vamos a subir con una cadenita, giramos y hacemos puntos bajos en la segunda vuelta. A diferencia de la primera vuelta, en esta vuelta cuando falten 4 puntos, 1, 2, 3, 4, vamos a marcarlo aquí porque ahí vamos a saltarnos unos puntos. Vamos a marcarlos para llegar solamente hasta aquí. Le vamos a llegar allá tejiendo en puntos bajos. Esto es en la segunda vuelta. Muy bien, cuando falten 4 puntos, vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a saltar 2 puntos. Entonces aquí vamos a saltarnos 1, 2 y en los últimos 2 tejemos puntos bajos. Entonces aquí en los últimos 2 tejemos puntos bajos. De esta manera nos va a quedar aquí este ojal. Entonces subimos con una cadena, giramos y vamos a hacer 1, 2 puntos bajos. 1, 2 y en el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer también 2 puntos bajos. Y ya lo siguiente, el resto de la vuelta, puntos bajos normales sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Simplemente es para que nos quede aquí este pequeño ojal. Ya cuando lleguemos al final de esta vuelta podemos cortar el exceso de hilo y ya podríamos pasar a tejer, unir todas estas piezas en nuestra sandalia. De esta pieza vamos a hacer un total de 2 piezas, una para cada una de las sandalias. Solo necesitamos una tira, entonces esta la podemos esconder por dentro. Aquí ya tenemos las 2 piezas aquí de atrás. Lo primero que haremos es ubicar el centro. Podemos utilizar un palito o alguna otra cosa, la misma aguja. Vamos a ubicar el punto que nos quede en el centro. Muy bien, vamos a contar, sin contar la que tenemos marcada, vamos a contar 1, 2 y en la tercera colocamos un marcador de puntos. Igual lo vamos a hacer del lado contrario, 1, 2, 3 y colocamos un marcador de puntos. Entonces podemos quitar esta y en estas es que vamos a comenzar a coser ambas tiras. Entonces nos van a consumir 4 puntos, 1, 2, 3, 4, esos son los puntos que nos van a consumir cada una de las tiras, aquí 4 puntos. Entonces vamos a contar aparte de esos 4, 4 más, perdón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 de la tira y 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos aquí el otro marcadorcito. Igual de este lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y este es el otro marcador. Entonces vamos a coser de esta manera, vamos a coser una tira que comience aquí y termine aquí y la otra tira la vamos a coser que comience aquí y termine allá, que nos quede así en manera de X. Entonces para coserla vamos a tomar, lo voy a mostrar, vamos a tomar esta cadenita deslizada, de ahí es que vamos a coserla. Dependiendo de eso, entonces ubican también el botón y lo cosen. Pero esa es la idea, lo cosen aquí, desde abajo, tomando aquí los 4 puntos y lo unen ahí. Miren qué bonito queda. Es bien chiquitico porque es para bebé prematuro, pero recuerden que simplemente haciendo unas cadenitas más al inicio pueden tener una talla un poquito más grande para 0 o 3 meses.
simplemente tienen que cambiar el ganchillo. O sea, van a utilizar exactamente las mismas puntadas, pero en vez de utilizar un ganchillo 3.5, utilicen uno más ancho, 4 o de 5 milímetros. Y así simplemente pueden variar la talla de 0 a 3 meses o incluso un poquito más grande. Entonces realmente es así de bonito. Vamos a hacer lo mismo con el otro zapatico, pero las tiras, en vez de ponerla hacia acá, vamos a ponerla hacia el otro lado. Y esta, en vez de amarrarla de este lado, la vamos a amarrar del otro lado. Simplemente ustedes se van guiando de este para hacerlo reflejo. Y así de lindo nos quedan nuestros zapatitos. Estos están en talla de prematuro, pero también pueden hacerlo en talla 0 a 3 meses. Ya les expliqué, solamente tienen que cambiar el ganchillo. Pero miren qué cositas más monas, más lindas. Les invito a que puedan hacerlo. Miren, es talla prematuro, 0 a 3 meses. Y este es un poquito más grande, como de 3 a 5 meses. Entonces, simplemente varían el grosor de su hilo o de su ganchillo y pueden obtenerlo en diferentes tallas. Espero ver cómo les quedan a ustedes. Realmente me gusta siempre ver sus proyectos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.